Él es escritor de novelas en catalán, de éxito allá en Cataluña, ha recibido numerosos premios por su literatura, ha escrito teatro también, aparte de las novelas. Ahora está dirigiendo, en febrero viene aquí a esta sala de acá, que él os va a hacer referencia ahora a esto. Y él fue director del Instituto del Teatro de Barcelona durante varios años, y me consta que cuando él cogió la dirección de allá del instituto hizo una renovación del instituto. Además comenzó organizando, una de las actividades que organizó fue el Congreso Internacional. ¿Ya eras director tú con el Congreso Internacional? No, eso vino después, ¿no? En el 1985, que sí lo dirigió él, el Congreso, y que el Congreso fue realmente, yo lo recuerdo porque pude afortunadamente asistir, fue una maravilla porque te abría ventanas continuamente de todo y a mí al menos me posicionó y me aclaró muchísimo todo el panorama de las artes escénicas. Pero él también es responsable en buena medida de que estemos aquí y que todo este proyecto esté funcionando, porque él y yo veníamos desde hace muchos años hablando sobre la necesidad que tenía sobre todo el realismo español de una revisión. De que la escritura del realismo español había que revisarla porque había autores y obras de muchísimo interés, pero que parece que habían quedado todo en un cajón del olvido y que de alguna forma eso requería de una revisión contemporánea de esos textos. Llevábamos mucho tiempo hablando de esto y del olvido, ¿no? De cómo los autores, las autoras caen en el olvido en este país con una facilidad pasmosa. Entonces había que hacer algo, y prueba de hay que hacer algo es este congreso en el que acabaremos el año que viene, y son estos pasos que estamos dando desde el año pasado, ¿no? Que vamos construyendo poco a poco unas bases que espero que sean sólidas y que en el congreso se ratifique. Entonces, no es exacto, porque yo lo que dije es, Rafael, tienes que hacer algo. Bueno, él siempre... Pero no. Entonces, bueno, en uno de los viajes, no sé si fue en Barcelona o su visita aquí, estuvimos hablando de Rodríguez Méndez. Coincidíamos los dos que Rodríguez Méndez era un autor desperdiciado, que era un autor que apuntó muchísimo, que fue muy interesante, pero que de repente cae en el olvido, que de repente se elimina de las carteleras, se elimina de todos los lados y desaparece. Decimos, ¿cómo es posible que en este país pasen? Bueno, no hay que extrañarse, pero ¿por qué sucede esto, no? Y ahí vino toda esa inquietud. Y cuando me enteré que Cersting estaba desde su universidad en Münster, en Alemania, estaba también especializada y trabajaba sobre Rodríguez Méndez, digo, pues tienen que coincidir. Y por eso estáis aquí, uno de los motivos con los que estáis los dos hoy aquí, y os lo agradezco muchísimo. Jordi, cuando quieres. Bueno, buenas tardes. Gracias, Rafael, por haber hecho posible esto. Y yo quería hacer una cosa muy sencilla, que es comentar a partir de un libro de José María Rodríguez Méndez, que se publicó en el 72, se llama Comentarios impertinentes sobre el teatro español, que recoge toda una serie de artículos que él publicaba en el noticiero a finales de los 60, y que entre la cantidad considerable que tiene de ensayos, me parece que es un libro significativo por el contenido que tiene para hacer lo que es mi intervención, que es intentar explicar que al margen de todo lo que se ha dicho de las cuestiones del franquismo, de las cuestiones políticas, de los problemas económicos, de la desgracia de este país que no tiene memoria, en fin, a pesar de la cantidad de gente que manda, que no tenga memoria, que no tiene vergüenza, todo esto que hemos ido comentando, a pesar de todo esto, además de todo esto, en el caso de José María Rodríguez Méndez, y probablemente también en otros casos, se da también una característica personal. José María Rodríguez Méndez hizo durante su vida todo lo que pudo para que la cosa no le funcionara. Y un poco es lo que yo quiero no explicar, porque Rafa es muy tacaño con eso del tiempo y no nos da tiempo. Pero en todo caso, unas pocas pinceladas organizando el contenido de este libro en dos bloques. Por un lado, las cosas contra las que
claramente José María Rodríguez Méndez estaba, y que las va enumerando en el libro, y las cosas de las que estaba a favor. Y un poco de estas pinceladas, pues yo creo que puede salir el retrato de este personaje. Lo que pasa es que antes de hacer esto, yo no puedo decirle una palabra si no hago también una brevísima pincelada de cómo yo conocí a José María Rodríguez Méndez. Yo lo conocí a principios del año 71. No recuerdo el mes. Yo era muy joven y había empezado a colaborar en el suplemento que hacía cada año la Enciclopedia Espasa, ¿sabéis? Esta enciclopedia con más de un centenar de volúmenes, etc. Entonces la redacción de la Enciclopedia Espasa estaba en un piso enorme del Ensanche de Barcelona, y allí trabajaban una especie de sabios que se parecían mucho a las películas de Frank Capra, aquello de vivir como puedas, no sé. Y una vez, la que hacía de directora de este grupo, un grupo ciertamente pintoresco, ahí estaba, por ejemplo, Ángel Carmona, director de teatro, que cada vez que estrenaba una cosa, no es que estuviese bien, no estuviese mal, fuese un éxito o un fracaso, sino que era una catástrofe, pero sin paliativos, o sea, de todo tipo, pero siempre interesantísima. Estaba también Josep Sarcós, compositor, pianista. Yo recuerdo una visita que le hice a su casa y su mujer me abrió la puerta con un tutú, por Carmen, porque era bailarina, y pasa, y entré y me encontré a Sarcós en calzoncillos tocando Beethoven. Otro personaje, que era el único que trabajaba en la redacción esta, era Corredor Mateos, crítico de arte, pero la gente que trabajaba allí, este grupo de personas con una mala baba considerable, lo llamaban el Cobrador Mateos. Estaba también José María Rodríguez Méndez sentado en una mesa en un rincón, siempre con cara de enfadado, siempre, absolutamente siempre. Y había más personas. La directora era María Antonia Pelausi, y un día yo iba a menudo porque iba a llevar colaboraciones de diversos temas para la enciclopedia, los suplementos de la enciclopedia. Y un día María Antonia Pelausi me dice: ¿sabes por qué me han hecho directora a mí de este grupo, de esta redacción, de esta delegación de la Enciclopedia Espasa? Y pues no lo sé, María Antonia. Porque de todos soy la única que sé descolgar el teléfono. O sea, era realmente una situación muy pintoresca. Bueno, dicho esto, enseguida a mí me interesó el teatro de José María Rodríguez Méndez. No lo acababa de entender, o sea, siempre enfadado, siempre de mal humor, pero era un personaje fascinante. Además, había un problema. Yo entonces no militaba en el PSUV, pero era muy cercano al Partido Comunista, y José María Rodríguez Méndez maldecía a los comunistas. Siempre. Tenía un aire como un poco anarco. Yo creo que, no sé si podríamos decir que era un anarquista, pero tenía un aire muy anarco. Y entonces en el libro este, lo primero que quería decir es que hay dos referencias que él pone de una manera muy clara. Y una es otro libro, el libro de Alfonso Sastre, La Revolución y la Crítica de la Cultura, que, según Rodríguez Méndez textualmente, dice: es el estudio más valiente, rotundo y completo de todo lo publicado en España sobre teatro. No hay duda. Como no hay duda tampoco de la amistad con Martín Recuerda, que ya citabas tú esta mañana, no solamente por Las Salvajes del Puente de San Gil, sino también por el Beaterio, y él subrayando la importancia que tiene que Martín Recuerda fuese capaz de volver a tocar el tema de Mariana Pineda después de haberlo tocado García Lorca. El otro libro es un libro de Pepe Monleón, de José Monleón, 30 años de teatro de derechas. Entonces estos dos libros sirven para crear un marco de la posición en que estaba José María Rodríguez Méndez.
cosas que maldice y que está siempre en contra. Algunas parecen normales, otras cuestan más de entender. Por ejemplo, la censura. Naturalmente estaba en contra de la censura de todo tipo. Lo que pasa es que cuando habla de la censura, enseguida dice, bueno, pero es que esto no es un caso puntual, no es una cuestión del franquismo, no, es que esto hay que ver de dónde viene. Y entonces dice, esto empieza con Felipe V, es el primer Borbón, y además era afrancesado, que como también has señalado esta mañana, o ayer, no sé, ya no sé en qué día estamos, para él era un tema terrible, ¿no? Esta cosa de los extranjeros. Claro, lo de Felipe V es que es de verdad, porque los Borbones los echaron con la República y luego han vuelto de manos de un dictador sanguinario, y siguen, ¿no? Pero José María Rodríguez Méndez no es la censura solamente, sino que es un poco toda esta estructura del poder, ¿no? O sea, es el poder que de alguna manera impide que se actúe con libertad. Está clarísimamente en contra del teatro comercial. Por ejemplo, está en contra, claro, de Adolfo Torrado y de su Chiluca y del teatro inmediatamente después de la guerra, que triunfaba y que llenaba los teatros, en contra, por descontado, de Alfonso Paso y sus centenares de obras, pero también está en contra de una manera absolutamente furiosa un fenómeno que yo entiendo que es también teatro comercial, pero que no es ni Paso ni Torrado, ¿eh? Que fue el éxito que tuvo Ana Diosdado con Olvidar los tambores, o una cosa que se llamaba algo así. Y estaba absolutamente en contra de lo que él llama, de una manera que a mí me parece muy interesante, muy fina, el teatro de señoras que se hace en Madrid. Pero claro, cuando habla del teatro de señoras que se hace en Madrid, se plantea algunas de las cosas que hemos estado hablando aquí. Por ejemplo, se plantea que el hecho de lo que está posibilitando que exista este teatro comercial, este teatro que él llama de señoras, con sesiones por la tarde, etcétera, en Madrid es posible porque hay una decisión política que impone esto y que lo impone en contra del resto del Estado. Es este centralismo que no sé por qué te extraña, si solo hay que mirar la red de Renfe. Es un delirio. En red no funciona nada en este país. Todo es absolutamente centralizado. Y esto es afrancesado, esto es Borbón, y esto es el mal que todavía tenemos, ¿no? Bueno, pues José María Rodríguez Méndez, cuando de alguna manera dice es que el resto del Estado se muere de envidia de lo que está pasando en Madrid, está diciendo que hay este teatro que a él no le gusta nada, pero que tiene su público y de alguna manera, quizá desde un punto de vista sociológico, también tiene alguna razón de existir, no digo que no, pero él lo subraya. Y en el mismo paquete pone los teatros nacionales. ¿Por qué? Pues porque efectivamente teatros nacionales solo había en Madrid. Hubo un intento de teatro nacional en Barcelona que duró 2 días y que él intenta defender de una manera reiterada en diversos artículos y no lo consigue, y esto fue una aventura absolutamente efímera. Está en contra, de manera furiosa, insisto que ya lo has dicho tú en tu intervención, de este mimetismo extranjero. Todo lo que es de fuera, a José María Rodríguez Méndez le parece no en sí mismo que sea bueno o malo o desechable, sino que sencillamente le parece que es, no sé cómo decir, si es el responsable o no sé, es un motivo de empobrece porque impide que nuestra dramaturgia y nuestra cultura se desarrolle a partir de unas bases que sean propias y que sean sólidas, que no tienen por qué ser solamente una base, podrían ser muchísimas. Entonces él pues, maldice Brecht, Artaud, Bruch, el Living, mete también Stanislavski, que ya me explicarás, pobre hombre, qué culpa tiene de todo esto, ¿no? Grotowski. Recuerdo que hay un artículo
donde habla del Orlando Furioso que dirigió Luca Ronconi, una maravilla absoluta, y él dice, esto es una mierda, porque ya lo había hecho Calderón en El Buen Retiro, eso de hacer aparecer caballos que vuelan. En fin. Lo que nos viene a decir al final es que todos estos modelos, estos nombres, pertenecen a tradiciones distintas que tienen unas bases culturales más o menos sólidas y que nosotros no la tenemos. Y que por tanto nos dedicamos al peor mimetismo, o sea, a imitar solamente la parte superficial de lo que hacen los demás, sin querer entrar en discernir qué es lo que hace posible que aquello exista y que nosotros no lo tengamos, ¿no? Y se carga de una manera absolutamente delirante, brutal, el Marazade que dirigió Adolfo Marsilla. Por cierto, que pocos años después, debe ser como 10 años después, Adolfo Marsilla, cuando funda el Centro Dramático, estrena el Centro Dramático Nacional, con una obra de José María Rodríguez Mete, con Las bodas que fueron famosas, en el 78, si no estoy equivocado, porque creo que es está furiosamente en contra de los críticos, y la figura del crítico la encarna en lo que él llama Mr. W, que se refiere a George Welwell. George Welwell fue un personaje norteamericano, profesor de alguna universidad, no sé de cuál universidad, no me acuerdo. Yo lo conocí, ya trabajaba en el Estudio del Teatro y él estuvo por allí. Era un personaje simpático, el típico norteamericano que venía a cazar las novedades del teatro español para explicarlas al mundo entero, ¿no? Pero era una buena persona y trabajaba en serio y hizo una labor, y sus libros son realmente interesantes. Bueno, pues él, a este pobre Mr. Wee, se lo va cargando. Se carga las escuelas de formación de actores de todo tipo. Absolutamente de todo tipo. Pero luego se carga a todos los actores que él dice que no son actores, sino que son recitadores. Y al mismo tiempo, y esto ya estaría en el otro apartado, en el apartado de las cosas que defiende, y lo digo ahora de paso, enaltece y pone por las nubes a Gaspar Melchor de Jovellanos, porque intentó hacer unas leyes o unos estudios sobre la necesidad del teatro y de la institucionalización del hecho teatral y de la enseñanza teatral. Se carga sin piedad todo el teatro independiente, sin piedad. No quiere discernir la necesidad o las razones por las que surgió esta necesidad del teatro independiente y las dificultades reales, económicas y de todo tipo que este tipo de teatro tuvo que sortear, y las aportaciones que ha realizado y todo lo que ha aportado a la evolución del arte escénico. No, pues el teatro independiente es horroroso, es una imitación de todos estos modelos exteriores, además imitan continuamente lo que ven a través de los festivales que se hacen aquí. Los festivales también son un horror absoluto. Se carga sin piedad a los Quintero. Y dice, bueno, pues se entiende, ¿no? Pero dice, y Edward Albee es igual que los Quintero. Y de pronto te quedas un poco parado y dices, bueno, pero Edward Albee es igual que los Quintero. Dice, sí, porque él también hace una especie de teatro folclórico. Lo que pasa es que el folclore de Edward Albee es el folclore norteamericano de la vida cotidiana, pero es lo mismo. Y dices, hombre, pues no está mal visto. Se carga también... Se carga, a pesar de poner como referencia el libro de Monleón, de teatro, 30 años de teatro de derecha, se carga la revista Primer Acto, porque impulsa este mimetismo, pone como modelo estos modelos extranjeros, etc. No quiere ni ver a kilómetros de distancia un intelectual en el mundo del teatro, y tiene toda la razón del mundo. O sea,
pronto aparece un intelectual y se mete en el mundo del teatro, lo que decimos en catalán, ya la han cagada. Bueno, lo que de alguna manera nos dice, y tiene razón, es que lo que se estaba dando en estos momentos, en los años 60, era un poco también un mimetismo de, algunos de vosotros quizá os suene, una revista que había en Estados Unidos llamada El Reader's Digest. Era una revista que publicaba, por ejemplo, bueno, vamos a publicar Los Hermanos Karamazov. Es una broma, pero como tenemos solo una revista y tenemos pocas páginas, reduciremos Los Hermanos Karamazov pues a 15 páginas. Esto es una putada que yo hago, pero la revista existía y esta posibilidad de reducciones de Los Hermanos Karamazov es real. La editorial Bruguera de Barcelona tenía presupuesto y el proyecto de editar Los Hermanos Karamazov y luego resulta que cuando hicieron el presupuesto real se dieron cuenta que era demasiado largo y que no les entraba el dinero que tenían. Y el señor Bruguera dio unas órdenes estrictas de pues me buscáis un negro, o sea, un escritor de estos, y que quite uno de los hermanos. Y hay una edición en Bruguera con un hermanito menos, porque no cabía. Bueno, esto, que puede parecer una cosa desde el punto de vista cultural y empresarial, una locura, forma parte de esta cultura que nos llegó de Estados Unidos, de estas revistas, ¿no? Que todo era fácil, todo se entendía en 2 páginas, no hacía falta entrar en grandes disquisiciones y no hacía falta buscar culpables de nada. Las cosas eran así y se podían hacer muy fáciles. Un poco también viene a ser lo de esta gente que se pone una camiseta y van con el pelo largo y pone E igual a MC2 y entonces se creen que ya saben la teoría de la relatividad, ¿no? Esta revista de alguna manera intentaba colarnos esta idea y José María Rodríguez estaba absolutamente en contra de esto. Si repasamos estos puntos, hombre, amigos no tenía muchos. Hacía todo lo posible para tener a todo el mundo en contra. O sea, a las administraciones, a los políticos, a los críticos, a los americanos. No sé si los de la CIA lo sabían o no, pero el Mr. Wee alguna cosa debía contar de quién era José María Rodríguez Méndez. Ahora, al mismo tiempo, en esta aproximación tan rápida a lo que contiene este libro, pues como ya he dicho, José María Rodríguez Méndez estaba a favor completamente de ensalzar la memoria de Gaspar Melchor de Jovellanos, el ilustrado, etc., de Mariano José de Lara, que a pesar de haberse suicidado a los 25 o 27 años, pues según él hizo unas aportaciones absolutamente esenciales. Y ya dando un nombre que tiene una incidencia más directa en lo que después ha sido su teatro, pone por las nubes a Ricaldo de la Vega, que fue el creador, uno de los creadores del género chico a mediados del siglo XIX y que quizá la culminación de su obra es la verbena de la Paloma con música de Tomás Bretón. Y lo hace básicamente por la lengua que utiliza Ricardo de la Vega, lenguaje, y por, de una manera más general, por el lenguaje del género chico. Esto a él le interesa mucho. Hay 2 temas que le interesan mucho. Uno es esto, el lenguaje, y el otro son las zarzuelas de ambiente militar, porque como he comentado esta mañana, él se enroló en el ejército y estuvo 2 años largos, no sé por qué, haciendo de militar. Estuvo en Marruecos. Él pinta a Ricardo de la Vega con obras Pepa la Frescachona, además de la verbena de la Paloma, o el Colegial Desenvuelto, o del Getafe al Paraíso, etc., lo pinta como discípulo de Ramón de la Cruz y maestro de Arniches y Muñoz Seca. Pero de Muñoz Seca ya dice, no, pero esto no es nada, esto ya está. O
sea, hacía el tonto, pero lo pone. Y también por las nubes, la Gran Vía, que efectivamente es una zarzuela que no está mal, porque tiene un punto de surrealista. Pues, las calles de Madrid no sé, deberíamos decir, se soliviantan, ¿no? Se ponen en actitud guerrera en contra de la modernidad de la aparición de la Gran Vía, y les da vida completamente. Y además, él dice, yo no he tenido ni tiempo ni humor para saber si es verdad ni de dónde lo ha sacado, ¿no? Pero él dice que Nietzsche estaba enloquecido por la Gran Vía, que le gustaba mucho, que había visto una representación de esta zarzuela y que le gustaba mucho. Entonces Nietzsche es un genio, es estupendo, este es magnífico, la Gran Vía es magnífica, la Verbena de la Paloma también, el género chico también, las zarzuelas de militares también, etc. Y es verdad que en su teatro hay una evolución del uso que hace del lenguaje. En el primer teatro, el de los vagones de madera, quizá no sea tan evidente, porque la aproximación a la lengua hablada es más una aproximación a la lengua hablada cotidiana. Sí que a veces hay reproducciones del mundo militar, pero todavía no se ve tan claro la aparición de todos estos trucos en fin, o formas distintas que vienen del género chico. También ensalza a un autor que yo no conozco, Juan Ignacio González del Castillo, que parece que es, no sé si alguien lo conoce, un autor de sainetes andaluzos, que él dice que realmente son muy buenos, y habla del recluta a la fuerza, el letrado desengañado, etcétera, etcétera. Bueno, Sastre, Alfonso Sastre, lo pone por las nubes, José María Martín recuerda evidentemente también, y da una fecha que tampoco sé si realmente es del todo cierta o no, pero él dice que en España el realismo, que llamamos realismo, que enseguida dice, cuidado con el realismo, porque habría que matizarlo mucho, porque decir realismo solo no sirve de nada, ¿no? Hombre, y es verdad, yo esta mañana me anotaba, una cosa es el realismo decimonónico, otra cosa es el realismo soviético, otra cosa es el neorrealismo, otra cosa es el realismo social, es distinto el realismo mágico, hay muchas, pero lo que él dice, el realismo, dice, empezó con el estreno, que creo que fue en el 52, de La muerte de un viajante. Él pone esta ficha. El texto en inglés americano es del 49 y yo creo que se estrenó en castellano en el 52. Las fechas podrían ser, se acercarían. En todo caso, él pone esto como modelo. Y al mismo tiempo dice, bueno, y hay una cosa que está por encima de todo esto, que es el teatro de Manolita Chen. El teatro de Manolita Chen. Teatro de Manolita Chen, que se dedicaba a circular por todo el Estado y bueno, hacía esta cosa revistada y tal, pero que... Y habla también mucho y bien de Castelao. Sí, sí. Y habla también, y muy bien, de Guimerá, autor, sabéis, catalán. Y naturalmente habla muy bien de Valle Inclán. Y ya para acabar, no quiero pasarme con el tiempo, hace, yo creo que por primera vez, antes de él yo no lo he visto, una distinción que ahora a nosotros nos parece obvia, pero yo creo que él la hace por primera vez, entre teatro y literatura dramática. Y esto es importantísimo, porque efectivamente una cosa es hablar del texto, de la literatura dramática, y otro es hablar del fenómeno teatral. Bueno, pues un hombre que maldice tantas cosas, que se ríe de tantas cosas, que siempre estaba enfadado, que no sé qué y tal, tiene también cosas realmente muy meritorias. Su teatro
leído en Cataluña, y acabo, es lo que me da, o me ha dado el poner este título de José María Rodríguez Méndez, En tierra de nadie, porque estaba efectivamente en tierra de nadie. O sea, él no tenía amigos, no tenía nadie, absolutamente nadie, que lo apoyara. Y, por ejemplo, cuando en Cataluña Espriu, un gran poeta, está escribiendo sobre Sefarat, y Sefarat es España, y está escribiendo sobre la muerte, José María Rodríguez Méndez está escribiendo la batalla de Verdún, que no se refiere al Verdún francés de la Guerra Mundial, sino que se refiere a un barrio de Barcelona donde las mujeres organizaron una huelga y hubo problemas muy importantes con la policía. La batalla de Verdún es una batalla de un barrio de Barcelona. No hace más que hablar de los problemas de Cataluña. Incluso se ha llegado al delirio de que la gente le suena lo de Flor de Otoño, porque alguien hizo una película, pero no saben que es una obra de José María Rodríguez Méndez. Y allí el ataque feroz que hace contra la burguesía, pues me parece que es muy claro, ¿no? Y esta utilización que hace del argot, de los bajos fondos, que se mezcla con lo del género chico, y que de alguna manera hay una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Raquel García y que ha publicado un ensayo muy interesante sobre una obra de José María Rodríguez Méndez que es inédita, que se llama Leyenda Áurea, y es un análisis exquisito de la evolución de la lengua del teatro de José María Rodríguez Méndez. Bueno, en Cataluña no le interesa a nadie, ni le interesaba en su momento. No era nadie. Era un pobre hombre que trabajaba en una delegación de una enciclopedia de España y trataba los problemas del país, de la burguesía, de los trabajadores, etc., ¿no? Y además enardecía autores como Guimerá. Pero cuando se jubila de la editorial y se va primero a Ávila y después se va a Madrid, allí tampoco interesa a nadie, porque es un señor que sí escribe en castellano, pero habla de temas de Cataluña. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo, no? O sea, es una provincia lejana. En fin, este es uno de los grandes problemas de nuestra cultura. No porque desperdiciemos a las personas, sino porque vivimos en un modelo o en unos modelos absolutamente delirantes, injustos, que no entienden la complejidad y que llegan a posiciones absolutamente ridículas en cuestiones absolutamente absurdas de cuestiones de la lengua, ¿no? El famosísimo a por ellos contra nosotros, contra los catalanes, os juro que nosotros lo decimos muy a menudo en contra del resto de España. La única diferencia es que yo creo que nosotros tenemos razón.